Minuto de fe. Un minuto con Dios puede cambiar tu vida. El Evangelio nos dice que Jesús salió de casa y se fue a la orilla del mar. Nuestro Dios, Jesucristo, bajó del cielo. Él bajó de su casa. Recuerden que la morada de Dios es el cielo. Padre, Hijo, Espíritu Santo viven allá en el cielo. Allá están felices, dichosos. Y como nosotros no podíamos acceder al cielo, entrar en la casa, en la morada de Dios, Jesús decide salir de su casa. Les estoy hablando en un mensaje simbólico de lo que expresa San Mateo en el día de hoy. Aquel día salió Jesús de casa. Esto es más profundo que simplemente Jesús salió de su casa allá donde vivía con María. No, Jesús bajó del cielo, bajó de la casa del Padre y se sentó a la orilla del mar, a la ribera, es decir, este mundo. El Señor viene a este mundo. Puesto que nosotros no podíamos acceder a Dios, Jesucristo accede a nosotros y se nos hace cercano para establecer un cara a cara con Él. Y es allí donde nos empieza a enseñar y a descubrir los misterios del reino. Dice la palabra que acudió a Él mucha gente, tanta que tuvo que subirse a una barca. Jesucristo se sube a la barca de nuestras vidas. En aquel momento, lo más seguro es que se subió a la barca de Pedro. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Nosotros escuchamos el Evangelio de pie, en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque al Maestro se tiene que escuchar con toda la atención, con todos los sentidos bien puestos. Dice que les habló muchas cosas en parábolas. Hoy obtenemos la primera parábola, la parábola del sembrador. Y dice que salió el sembrador a sembrar. Ya sabemos quién es el sembrador y quién es la semilla. Nuestro Padre es el que está lanzando la semilla. La semilla es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, el Verbo eterno del Padre. La lluvia cae del cielo, así la palabra desciende del cielo. ¿De qué nos estaba hablando Isaías? De que Jesús, palabra eterna del Padre, iba a venir a la tierra, iba a empapar a los hombres con su enseñanza para que cada uno de nosotros pudiésemos producir frutos en abundancia. La semilla es siempre de la más óptima calidad, pues es la semilla del Verbo, y Él empieza a esparcir la semilla. Y dice que al sembrar una parte cayó al borde del camino, pero vinieron los pájaros y se la comieron. Este es el primer escenario. El Señor nos muestra distintos tipos de terreno. La semilla siempre es la misma, lo que cambia es el terreno, es decir, el corazón de cada uno de nosotros. Yo soy un terreno y cada uno tendrá que cuestionarse, preguntarse qué clase de terreno soy en el día de hoy. El primer terreno es el camino. Ya sabemos que en un camino hay resequedad. En un camino, una semilla le queda muy difícil echar raíces y profundizar. Por eso es que vienen los pájaros y se la comen. Otra parte cayó en terreno pedregoso, nuevamente el corazón. Ese terreno pedregoso nos hace acordar de aquella promesa que realizó el profeta Ezequiel: arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón de piedra está amarrado, la dureza de la piedra. La piedra no permite que la semilla entre con su raíz. La piedra está cerrada en sí misma. Por eso es necesario ablandar el corazón. Y dice que donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Ese es el segundo terreno. Tercer terreno, otra parte cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Finalmente un cuarto terreno, cayó en tierra buena, y allí produjo frutos. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Los discípulos se le acercan a Jesús y le piden que les explique la parábola. ¿Pero por qué les hablas en parábolas? Jesús les dice: por la dureza de sus corazones, porque muchos de ellos no quieren escucharme. Allí habían fariseos,
habían escribas, habían personas que sabían mucho de la palabra, se la sabían de memoria, pero su corazón no estaba disponible para recibirla. Por eso Jesús habla en parábolas. El mensaje de las parábolas solamente lo entiende aquel que es dócil al Espíritu Santo. Ahí está la grandeza del mensaje de Jesús. Para que viendo no vean, para que escuchando no logren entender, porque su corazón se ha endurecido. Y Jesús lanza una expresión poderosa. Dice, porque han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. La ceguera, la sordera, la necedad del corazón. ¿Por qué hay estas enfermedades hoy en el mundo? ¿Por qué la gente se pierde en el mundo? Porque no se quieren convertir. Si uno desea la conversión, el Señor le quita la máscara, le destapa los oídos, le da docilidad al corazón y entonces lo que antes no entendíamos, lo empezamos a comprender, porque el Señor nos da sabiduría. Son los dones del Espíritu Santo. Sin los dones es imposible comprender el mensaje de la palabra de Dios. Es necesario pedir la luz y la gracia del Espíritu Santo. Y dice el Señor, si se convierten, yo los curaré, pero como no se quieren convertir, no los puedo curar. Enseguida dijo Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros somos bienaventurados si hoy le abrimos el corazón al Señor. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Pocas veces Jesús explicó el sentido de la parábola. Aquí viene la enseñanza del Señor. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en el corazón. Esto es lo que significa el primer campo, el camino, la superficialidad al momento de acercarnos a la palabra, no disponer el corazón. Dice Jesús, esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Hay muchos tipos de terreno. Hay el terreno que la recibe, pero de una manera muy superficial. Entonces viene el enemigo, los pájaros, y se la roban. Es el maligno, robándose la palabra, porque no la hemos meditado en el corazón. El segundo terreno es el pedregoso, el que escucha la palabra y la acepta con alegría, pero no tiene raíces. Dice, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Nosotros a veces arrancamos con todo el ánimo, con todo el deseo, pero ya luego los problemas, las dificultades, las persecuciones, no, eso de la palabra es muy difícil, yo mejor sigo como venía antes. Entonces volvemos a lo mundano, a lo terrenal, y la palabra no produce fruto en un corazón inconstante. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Si amamos mucho este mundo, el dinero, si nos dejamos llevar por las preocupaciones de la vida y no nos empezamos a preocupar por las cosas del cielo, tampoco la palabra producirá frutos en nosotros. Hay gente a la que los problemas de la vida les ahogan la palabra. Las deudas, las enfermedades, los problemas familiares, y toda la vida gira en torno a esos problemas. Y pasan años y años y esos problemas no se resuelven. ¿Por qué? Porque le estás dando toda la atención a lo malo, a lo negativo, a los problemas, y no le estás dando la atención al Señor. Si tan solo soltaras esos problemas en la presencia de Dios y empezaras a confiar más en Él, tus problemas se desvanecerían delante de su presencia como la cera ante el fuego. Porque cuando uno recibe a Jesús, Jesús inmediatamente empieza a solucionarle todas las cosas. Pero si toda la atención está centrada en los problemas, el Señor no puede actuar. Porque eso quiere decir que el tesoro de nuestro corazón o son las cosas materiales, o es el dinero, o es el deseo de poder o de placer. Y entonces ahí Jesús no puede actuar con libertad.
Y viene la palabra y nos dice que finalmente lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Hermanos, entender la palabra no es simplemente racionalizar la palabra. No es que yo entienda con mi mente, no, es que yo comprenda con el corazón. ¿Qué significa comprender con el corazón? Obviamente que hay que entender con la mente, pero comprender con el corazón significa que yo escucho esta palabra y yo la pongo en práctica. ¿Cómo sé que estoy entendiendo la palabra? Cuando la empiezo a practicar. ¿De qué me sirve a mí llenarme de conocimiento, saber un montón de cosas acerca de Jesús si no hago lo que Él me está pidiendo? Entender la palabra significa ponerla por obra. Y dice Jesús, ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Si queremos que la palabra produzca fruto en nosotros, docilidad al Espíritu, entrega generosa al Señor, meditación constante de la palabra y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, disponer el corazón. Siempre la semilla es de la más alta calidad. Los frutos a producir dependen del terreno, es decir, cómo estoy recibiendo la palabra. Que el Señor nos dé la gracia de comprender, de llevar a la práctica esta palabra del día de hoy. Amén. Que tengan un santo y bendecido día en el amor de Dios.